Buenas tardes, les damos la cordial bienvenida a esta cuarta sesión del día del evento Novafin Connect 2020, un evento que tiene como objetivo transformar organizaciones a través del conocimiento, de la innovación, un evento que nos hará conectar, inspirar, nutrir y acelerar esta nueva normalidad. Primero que nada, agradecerles por acompañarnos. Mi nombre es Dani Solano, soy parte del equipo de marketing y en esta charla voy a tener el gusto de ser su moderador. Antes de presentar a nuestro panelista de lujo, nos gustaría, de parte de Novacom, agradecer a todos nuestros aliados estratégicos que confiaron en nuestra propuesta y que son parte de nuestra agenda el día de hoy. Los aliados estratégicos de la agenda de hoy son ITQS, Checkpoint, Moyo y Quasim. Agradecemos la confianza para este evento Novafin Connect 2020. Ahora bien, Novacom tiene el agrado de presentarle la charla Teletrabajo, herramientas para medir la productividad y la actividad de los colaboradores, impartida por don Rigoberto Mora. Presentándoles a don Rigoberto Mora, y dándole una introducción a la charla, las organizaciones buscan optimizar los procesos y maximizar la productividad de los colaboradores en el teletrabajo, así como proteger su propiedad intelectual, datos de confidencialidad. Para ello requiere soluciones de monitoreo. Si se usan correctamente, este monitoreo incluso puede aumentar el compromiso y la efectividad de los colaboradores y disminuir los riesgos en el teletrabajo. Para presentarles formalmente a nuestro invitado especial, don Rigoberto Mora, es socio director de Ingeniería de Quasim Costa Rica, cuenta con 30 años de experiencia en las áreas de telecomunicaciones, soluciones de gestión de TI, además de cuenta con certificaciones en MESEP, Service Desk, Ad Manager, Ad Audit y On-Page Manager. Antes de darle la palabra, les daré algunas indicaciones para llevar con normalidad esta charla. Para evitar interrupciones de ruido, se han silenciado todas los micrófonos y sus cámaras están apagados. Pero pueden hacer sus preguntas y comentarios en el chat y nosotros estaremos moderándolos y aplicándolos al final de la charla para responder todas sus preguntas. De antemano queremos disculparnos si algún momento tenemos problemas de conexión, ya que todos nosotros estamos en este momento trabajando desde la casa. Bueno, muchas gracias por el interés en este evento, en esta charla. Don Rigoberto, le doy la palabra y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Dani, muy amable. Evidentemente, agradecerle a Novacom que nos haya compartido la posibilidad de interactuar con todas las personas que tienen interés de oír un poco lo que queremos comentarle acerca de algunos conceptos que tenemos con respecto al teletrabajo. También agradecerles a todas las personas que están conectadas en este instante y obviamente desearles que tanto ustedes como sus familiares y sus amigos cercanos se encuentren sanos y seguros en esta época. Esa es una prioridad que tenemos todos y está por encima de cualquier tema comercial o de otro tipo. Así que los deseos de Quasim para que todos estén sanos y seguros con sus familiares. Vamos a conversar un poquito hoy acerca de uno de los elementos que he visto en presentaciones y webinars en estos últimos meses, desde el mes de marzo, donde se ha hablado de cómo en algunos casos el teletrabajo tomó a muchas empresas por sorpresa. Creo que en mucho del ámbito en el que nos manejamos en telecomunicaciones, TI, el área financiera, tal vez eso no era tan poco común como lo era para otros tipos de industria. Pero no hay ninguna duda de que el teletrabajo llegó para quedarse. Hemos visto empresas que funcionan casi en su 100%, trabajando con una gran mayoría de colaboradores. Los problemas
que muchas personas avisoraban acerca de la calidad de la red, el tema del ancho de banda, el tema de la disponibilidad de la red, el tema de la seguridad. Todos esos elementos, en términos generales, han sido tratados de forma correcta por los diferentes componentes que nos permiten crear estrategias, estructuras de teletrabajo funcionales. En el caso de Quasim, inclusive, hemos estado casi que la gran mayoría del personal técnico y comercial, prácticamente yo diría que de marzo para acá, un 90% del tiempo fuera. A la luz de esto, y el título de la presentación que están viendo se explica por sí solo, se habla mucho de elementos de la seguridad que debe reforzarse cuando los colaboradores están fuera de sus puestos normales de trabajo. Pero también, por lo menos en Quasim, nos dimos a la tarea de buscar o tratar de informar al mercado sobre un elemento que, aunque ha estado permanentemente en algunos casos, sobre todo por parte de directores de recursos humanos o de desarrollo personal de las empresas, con el teletrabajo se vuelve fundamental, y es el tema de la productividad. Para nosotros, de alguna forma u otra, el lograr medir la productividad del teletrabajador y a la vez proteger la información de la organización y de los mismos colaboradores es un elemento fundamental. ¿Por qué decimos esto? Vamos a hablar de algunos datos que vienen de diferentes fuentes. Está un poco pequeño, pero les puedo hablar arriba a su izquierda. Podemos hablar de un porcentaje de trabajadores que distribuyen su tiempo en el trabajo haciendo actividades que no son realmente productivas. Por ejemplo, navegando en 64% de sitios no productivos, o recibiendo emails, un 85% que no tienen nada que ver con la productividad en el trabajo. La fuente de esta información es la Finances Online, que es un sitio web que se dedica a revisar algunas estadísticas, sobre todo a nivel de productividad, trabajo y en el área financiera. Tenemos, además, a la superior derecha, donde algunos colaboradores que tienen niveles de privilegio de acceso a cierta información alta, cuando se convierten en teletrabajadores, pues aumenta la posibilidad, su riesgo. Es más riesgoso porque tienen acceso a información, tienen acceso a claves, tienen acceso a bases de datos, y entonces se convierten en un riesgo. ¿Okay? Este otro dato que aparece ahí establece el porcentaje de riesgo en que estos colaboradores con privilegios avanzados pueden generar un nivel de riesgo. Cyber Security Insider es la fuente de esta información. También existe una preocupación porque evidentemente una parte importante de riesgo a nivel de desproteger la información confidencial de la empresa, pues tiene que ver con el factor humano. Así abajo a la izquierda vemos que un 52% de las empresas están de acuerdo en que los colaboradores son una de las mayores vulnerabilidades. Esto es de un estudio de Kaspersky, igual que el último que está a la derecha, donde se habla que en muchos casos se pueden confabular algunas personas entre sí para generar un robo de información, etc. Quise poner estos números en perspectiva porque para nosotros todo esto va en conjunto y es inherente y aumenta con el advenimiento muchísimo más fuerte de las capacidades de teletrabajo de la organización. Entonces, bajo esa perspectiva, nos planteamos en Quasim
dos retos principales que están asociados con el teletrabajo. Evidentemente, uno tiene que ver con la productividad de los colaboradores que están en forma remota y el otro, cómo asegurar la información de la organización por parte de sus trabajadores. Creo, Dani, que por aquí había una pregunta después de este, exactamente. Ahí les dejamos una pequeña consulta solamente para conocer un poco cuál de esos dos retos que ustedes tienen ahí, si han avanzado con alguna solución en sus organizaciones que pueda resolverle las dos cosas al mismo tiempo. Lo vamos a dejar ahí, Dani. Usted me dice cuándo. Sí, don Rigoberto, demos unos 10, 15 segundos más y compartimos resultados de esta primera encuesta. Muy bien. A la luz de esos retos, lo que vamos a ver hoy es algunas posibilidades de cómo solucionar o atender ese tipo de retos y de una forma inteligente y de una forma racional y de una forma en la cual más bien todo este tipo de soluciones ayuden a que el mismo personal crezca en la forma en que puede tener nuevas formas de trabajar desde sus sitios remotos. Acá tenemos ya los resultados, don Rigoberto. La respuesta completamente parcial. Ok. No sé cuál es cuál. ¿El blanco quién es? El blanco es el que sí y el otro es el que no. Muy bien. Entonces tenemos 64% que nos dicen que no. Entonces, como ustedes lo ven, es un reto que inclusive se plantea y a pesar de que estuviésemos preparados desde el punto de vista de infraestructura, de procedimientos inclusive, queda una tarea grande sobre el tema de productividad. Hay muchas formas de hacerlo y nosotros, en este caso, queremos plantear que existen algún tipo de soluciones que pueden ayudar para que tengamos herramientas objetivas. Y la objetividad, aunque cada vez que yo oigo los profesionales en periodismo, yo estuve a punto de estudiar periodismo antes de estudiar ingeniería, entonces por eso me gusta siempre estar viendo lo que esa profesión genera. Y una de las frases que los periodistas dicen es, no existe la objetividad completa. Siempre hay un nivel de subjetividad. Eso es cierto, pero los datos siempre nos dan una guía real de cómo medir lo que se está ejecutando, las actividades que se están ejecutando, las labores, la satisfacción de un cliente, cosas por el estilo. Los números siempre nos van a decir y hay que interpretarlos correctamente. Entonces, para el primer reto se plantea el cómo medir esa productividad y nosotros planteamos que se podría medir cómo es el funcionamiento, cómo son las actividades de estos colaboradores en tiempo real, cómo es el desempeño de ellos, ¿ok? Y cómo hacemos eso a través de informes de actividad. ¿Por qué estos tres elementos? Porque en un inicio, y cuando uno conversa de esto, y en primera instancia siempre hay como una reacción peyorativa, pero esto no se trata de estar viendo lo que las personas hacen 24 horas, no. Esto se trata de definir de una forma objetiva qué labores son productivas y qué no. ¿Qué me puede ayudar al colaborador a ser productivo y qué no? Otro de los efectos que tenemos dentro de la pandemia y que, bueno, ha golpeado mucho al país es el tema del desempleo. Y ese desempleo evidentemente tiene un efecto social pernicioso, claramente, pero también hay un efecto en las empresas. En las empresas, ahora con menos personal hay que hacer más cosas. ¿Y qué quiere decir eso? Que tal vez los procedimientos, las formas que se usan para hacer trabajo antes de este momento tal vez no eran las óptimas, pero teníamos un pequeño exceso o capacidades no ilimitadas, pero sí suficientes de personas que estuvieran trabajando.
Entonces, había ciertas cosas, algo tan sencillo como que alguien que esté trabajando con Office 365 y no sepa cómo en un Excel montar una tabla pivote o utilizarla como tal, sino que tiene que hacer 6, 7 pasos en lugar de hacerlo en uno solo. Solo ese hecho, tal vez en otra época, podría parecer irrelevante. En una época donde todos tenemos que ser más productivos, hacer más cosas con menos recursos, solo esa acción, si es repetitiva, podría generar un ahorro en el tiempo en que las personas están trabajando. Obviamente, a través del monitoreo, debemos medir el desempeño. Las mediciones de desempeño, yo no soy profesional en el área de recursos humanos ni pienso sustituir, pero siempre se habla de cómo medir el desempeño, sobre todo personas que están, por ejemplo, trabajando prácticamente todo el día con una computadora o inclusive el outsourcing. Se contratan a personas para que se hagan ciertas labores y se les dan objetivos, pero esperamos hasta el final, cuando ya llegamos al último momento y tal vez el objetivo no se cumple, entonces decimos, bueno, el desempeño no fue el mejor. Bueno, pudimos haber tenido algunas herramientas que bien utilizadas y utilizadas en el tiempo, podría habernos dicho, aquí hay un problema, hay una persona que debería estar, qué sé yo, con una base de datos MSQL, sacando informes financieros, preparando tablas para una analítica de datos o cosas por el estilo, y en realidad durante 2 o 3 días estuvo jugando Stormtroopers o cualquier otro juego de ese estilo. Y después los informes de actividad, que son inclusive informes que puedan ser utilizados para poder brindar incentivos, si es del caso, la incentivación de personal, un elemento que es fundamental. Todo este tipo de soluciones se pueden enfocar a buscar a lo que nosotros llamamos los colaboradores superproductivos. Hay gente que puede ser superproductiva, o sea, que hace las cosas muchísimo más eficiente que otros. Y esos casos podrían analizarse con este tipo de herramientas, obviamente con consentimientos informados y cosas por el estilo, para entender qué es lo bueno que hace ese super productivo con respecto a los infraproductivos, a los que no están siendo productivos. Y podríamos encontrar muchas sorpresas. Podrían ser un tema de proceso. Podría ser un tema que diga, me pusieron a utilizar un software que yo nunca he tocado y el superproductivo llevó 3 entrenamientos, todos en línea o como fuese, con tal entrenador. Bueno, ahí hay una diferencia. ¿Cuánto me cuesta el entrenador para hacer a un superproductivo adicional? Bueno, entonces la empresa puede, la organización puede tomar una decisión. Pero también está la otra pregunta, el otro reto. A la vez que nosotros logramos tener información sobre la productividad de los colaboradores, pues tenemos que, como encargados de empresa, pues asegurar que la información va a estar protegida aún en estas épocas donde el teletrabajo llegó para seguir en adelante. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, no podemos ser completamente o estrictos o abiertos. Esos dos extremos siempre generan algún problema. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos en el intermedio? Y entonces pensamos en reglas establecidas a nivel general. No se pueden colocar USBs o tenemos algún software de DLP o tenemos alguna solución para monitorear el acceso a los sitios web o cosas por el estilo. Pero una de las claves que hemos visto es poder tener soluciones que tengan reglas inteligentes de políticas. ¿Por qué? Porque no todo el personal es el mismo, ¿verdad? Hay niveles de acceso a información a nivel gerencial, por ejemplo, no es exactamente el mismo que pueda tener un desarrollador de software solamente. O a nivel de recursos humanos, acceso a las planillas, cosas por el estilo. Entonces, tenemos que tener soluciones que tengan motores inteligentes de políticas. ¿Qué es eso? Que puedan adecuarse y no solo
adecuarse a las personas, adecuarse a la normativa. Yo mencioné un consentimiento informado que evidentemente en cualquier solución de monitoreo o de protección pues debe existir. Se le debe decir a la persona, bueno, vamos a monitorear, es por esto, esto y esto, y se debe firmar. Pero, por ejemplo, nos hemos encontrado y nos ha dado un poco de sorpresa organizaciones donde dicen, no, no tenemos ninguna normativa. Más bien nos gustaría tener alguna normativa y empiezan a crear sus propias normativas. ¿Qué es lo importante? Que el tipo de herramientas que se usen para ese monitoreo y para esa protección se adecúen no solo al puesto de la persona, al acceso al que tenga, sino a la organización. Si la organización tiene una serie de reglas para diferentes departamentos, pues la herramienta debería reflejar esas reglas para esos departamentos. Pero no solo eso, aunque tengamos reglas, etcétera, siempre pueden suceder eventos. Entonces tenemos que tener herramientas que provean esas pistas de auditoría y forencia en caso de un evento. Eso tiene que existir. Y obviamente herramientas que permitan proteger la información de la organización de una forma efectiva, ¿verdad? O sea, si yo voy a poder, enfrentamos un caso con una organización gubernamental donde se planteaba algo que yo no lo había visto, pero para ellos era relevante. Yo necesito saber si una persona mandó a imprimir un documento, no estaba hablando una persona de TI, necesito saber de dónde, hacia qué impresora y quién fue, cuál es la dirección IP, etcétera. Pero en eso brincó también otra persona que era la parte de riesgo y dice, y yo necesito saber si lo mandó a imprimir, qué fue lo que mandó a imprimir. O sea, la imagen de lo que mandó a imprimir. O sea, no es solo un tema de TI, es un tema de información. Y efectivamente nosotros tenemos una solución que les ayudaba en eso, se las mostramos y bueno, aparentemente para el 2021 están muy interesados porque es algo que no estaban pudiendo hacer y para ellos era fundamental por un tema de pruebas, probatorio. Muy bien, usted mandó de acá, etcétera, pero lo que usted imprimió fue esto. Eso es buscar alinear las soluciones que le puedan brindar este tipo de protección, pero a la organización, okay, no al revés. Obviamente muchos de los que estamos acá entenderemos, bueno, ya ustedes verán, yo tengo 54 años, entonces ya he pasado por bastantes cosas y claramente no se trata de poner los bueyes detrás de la carreta. ¿No? Hay algo que es primero, que es la organización y luego las herramientas. Muy bien. Quiero mostrarles acá, déjenme ver si puedo hacerlo un poquito más grande, algunos ejemplos de lo que este tipo de herramientas podrían generar. En este primer gráfico podemos ver cómo es un dashboard común de una organización donde a la izquierda tenemos algunas métricas de seguridad. Interesante, podemos tener alertas con estas reglas flexibles, se pueden crear alertas de seguridad. Alguien envió un correo al competidor, por ejemplo, sobre correos entrantes, salientes, aplicaciones web que fueron accedidas, cosas por el estilo. Recordemos, para eso están las reglas flexibles. No se trata de que en todos los casos, o puede ser una organización que diga, no, yo no voy a monitorear el correo electrónico. Punto, no se monitorea. Yo no voy a monitorear la actividad web o ya tengo una herramienta, eso no se hace. ¿Okay? Los attachments que van en los correos. Pero a la derecha tenemos algunas métricas. Déjame abrirlo un poquito más aquí. Aquí. Que ya son de productividad. Ya podemos tener otras variables, tiempo trabajado, el número de actividades realizadas. Ahora vamos a ver un tema con los websites, el tiempo en hold, en idle, ¿verdad? Porque la gente es normal
que tenga necesidad de estar sobre todo teletrabajando. A mí la doctora me dijo, usted tiene que moverse cada hora y media, hacer unos ejercicios específicos, etcétera. Eso ha sido para los que estamos teletrabajando tal vez un efecto positivo. Primera, ya somos muy conscientes de que estamos siempre sentados y que en la casa pues podemos tener cierta comodidad para hacer algunos ejercicios. Entonces tenemos métricas también de productividad. Pero, ¿qué podemos ver en este otro gráfico? Voy a ampliarlo un poquito. Ya podemos individualizar ciertas cosas. Podemos individualizar cierto nivel de actividades. Ahí lo tenemos en un rango de una semana, en el mes de julio, por empleado. Y ahora vamos a ver más detalles en qué actividad principal está trabajando. Pero no solo eso, sino, déjenme abrirlo más aquí. Ahí está. Sino gráficos que puedan decirnos cuál ha sido la forma en que él trabaja. Eso nos puede decir inclusive cosas, por ejemplo, de que hay gente más productiva en las mañanas que en las noches, o al revés, gente más productiva en la noche que en la mañana. Entonces, nos puede ser de mucha utilidad para inclusive, porque lo que sigue necesariamente ahora, luego de que este teletrabajo se asiente todavía más, va a ser el cambio en limitación en los temas de horarios. La flexibilidad de horarios es claramente, seguramente terminará imponiéndose, donde hay personas que inclusive les sirve más trabajar de noche que trabajar de día, por ejemplo. No sé, por un tema de guarderías de los hijos o cosas por el estilo. Entonces, eso va a seguir. Entonces, ver esos patrones de productividad podrían ser interesantes. ¿Qué tenemos en este otro? ¿Qué tenemos acá? Esto es bien interesante. Aquí podríamos ver, por ejemplo, qué apps, qué sitios o qué aplicaciones están siendo usadas, qué son productivas y qué son no productivas. ¿Okay? Uno puede definir un cierto uso de aplicaciones, voy a decir Office 365 con todo su arsenal de aplicaciones, podrían ser definidos por la organización como las únicas aplicaciones productivas, las únicas, por decir algo, es un extremo. Entonces yo podría definirle aplicaciones productivas para ciertos departamentos. Estoy seguro, Claudia, si me está oyendo, si le dijéramos que Facebook no es un aplicativo productivo para ella que trabaja en marketing todos los días de su vida, pues seguramente nos va a decir eso no puede ser. Entonces, herramientas que sean tan flexibles que permitan para tal departamento esto es productivo, para tal otro esto no es productivo. O es productivo en una cantidad de tiempo o no es productivo en una cantidad de tiempo. Entonces, el poder definir esto, establecerlo tan granular como por persona o por departamento o por organización, es un tema relevante. ¿Relevante para qué? Para poder medir lo que hemos hablado, el desempeño, la productividad, cosas por el estilo. ¿Y qué tenemos también? Hablamos hace un rato del tema de los riesgos. ¿Okay? Definir perfiles de riesgos. No todas las personas que están teletrabajando pueden necesariamente tener los mismos perfiles de riesgo. No es lo mismo que un gerente esté trabajando desde algún lugar fuera de la organización por el nivel de conocimiento tal vez de claves que pueda tener, etcétera. Todos los niveles de riesgo pueden ser diferenciados. Como se ven en este caso, este es un gráfico donde para un departamento se establecieron ciertas métricas que definen actividades de riesgo y se presentan en un dashboard sobre el cual se va a trabajar para definir, bueno, en tal momento, tal departamento tiene o está generando actividades con niveles de riesgo muy altos. Hay que investigar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Hay que ver si deberíamos inclusive poner reglas un poco más severas. Las violaciones, por ejemplo, puede haber reglas que simplemente se planteen como que usted no puede realizar el envío de ciertos archivos con ciertas frases al exterior.
Y no es que no se permita, simplemente se le dice a la persona, ahí depende de cómo esté el tema administrativo y legal dentro de la organización. Podría ser solo una advertencia, pero podríamos tener el resumen de cuántas violaciones se han generado y quiénes la han hecho. Eso nos puede dar algún tipo de información relevante también. Y una vez que hacemos un drill down a nivel de riesgo, entonces ya podemos tomar, por ejemplo, si estableciéramos para ciertas personas reglas riesgosas, bueno, ¿cuál es el detalle? En este ejemplo que aparece aquí, lo voy a ampliar un poquito más para que lo puedan ver. Voy a ponerlo un poquito más. Ahí está. Y lo voy a centrar acá. Listo. Ahí hay algunas reglas, por ejemplo, reglas donde se está usando sistemas personales de comunicación tipo WhatsApp o, bueno, lo que usábamos antes de Skype o cosas por el estilo, que no se responden a las quejas, por ejemplo. Usar el browser anónimo, ¿verdad? Ya eso representa tal vez algún interés de que no se sepa dónde estoy usando. Interesante, este es por un ejemplo de una organización farmacéutica. El uso muy constante de ciertas palabras, enfermedades, nombres de palabras, nombres de enfermedades, nombres de drogas que tal vez no se deberían estar mencionando. E inclusive detectar algunos objetos que tal vez tengan información privilegiada que no debería estarse utilizando. Entonces ahí tenemos los risky objects que aparecen a la derecha. Y finalmente, ¿qué tenemos? Este es un resumen que a mí siempre me gusta presentar porque es un resumen y como, digamos, como empresario, uno de los objetivos, hay varios objetivos dentro de la empresa, hay objetivos sociales, también organizacionales y obviamente hay objetivos económicos. Este cuadro lo voy a ampliar también un poquito más y lo voy a centrar. Este cuadro es un cuadro resumen de una semana, por ejemplo, donde se ha realizado un análisis de las horas utilizadas en forma productiva versus las no utilizadas en forma productiva. ¿Cuánto ese es el costo? ¿Cuánto es el costo? Cuando llegamos en muchos casos a mediciones de cierto tipo y se tratan de establecer los costos, muchas veces se establecen pues rápidamente, aritméticamente, bueno, la persona trabaja tantas horas, yo estimo que seguro trabajo la mitad y eso entonces cuesta tanto. Bueno, este tipo de herramientas me dan a mí un poco más de objetividad. ¿Cuán productivo estoy siendo o cuánta productividad estoy perdiendo? Porque todo esto se reduce finalmente a temas de números. Ahí vemos todo un departamento, se ve el departamento completo, abajo viene el detalle de algunas de las personas, pero se define por horas, etc. Y aquí, cuando usted entonces tiene a las personas aquí abajo, en la parte inferior, ¿qué sucede? Ahí podemos ver a la gente muy productiva, a la gente no tan productiva, y entonces se pueden crear planes para determinar con la gente productiva. Por ejemplo, vamos a monitorearle su trabajo un par de días para poder generar un video a lo interno, para enviárselo a los homólogos suyos, donde usted muestre cómo usted utiliza estos aplicativos, cómo usted está utilizando el acceso web o la aplicación que se le haya definido de una forma muy eficiente. Y entonces presentárselo a las personas que no son tan productivas y determinar si hay alguna causa subyacente a esta falta de productividad. Buscar, emular a estos superproductivos es uno de los elementos más relevantes. Y no se trata simplemente de decir,
y lo he dicho yo, tal vez durante todos estos 30 años, es una expresión que yo he usado, el esfuerzo es importante. O sea, que la gente se esfuerce es importante, pero el esfuerzo sin resultados no es muy relevante. Entonces, podría haber gente que esté esforzándose, que esté utilizando, pero resulta que tarda 3, 4, 5 horas en lo que se debería tardar una. Ahí tenemos una situación. Ahí podemos ver esto de una forma muy proactiva hacia la organización y hacia la persona. Puede haber una falta de capacitación. Podemos tener a alguien, y en las organizaciones pasa, sería mentirles que eso no sucede, pero en muchas organizaciones sucede. Bueno, la persona empezó a trabajar, había una persona que tenía años, le dio una inducción, empezó a trabajar y copió las mismas fallas que tenía la otra persona. O sea, no mejoramos. Bueno, puede venir alguien nuevo, lo hace diferente y con esto podríamos tener inclusive charts de desempeño con el cual inclusive premiar al superproductivo y apoyar al que no es productivo. Ese tal vez es el concepto a nivel de la productividad que nosotros estamos planteando. Quisiera ir cerrando la presentación. Sí, ahí está en 100. Al final estamos hablando de objetivos de negocio y beneficios. Eso es lo que estamos hablando. Las empresas hoy tienen que hacer más con menos. Eso implica que el análisis de sus costos cada vez tiene que ser más certero, tiene que estar basado en números, tiene que estar basado en mediciones. Y por ello hay que tratar de alinear todo esto que nos está pasando. Esto que nos está pasando está acelerando totalmente este proceso. También tiene que evaluar y mejorar el rendimiento. Ya lo dijimos en el slide anterior. Emular a los superproductivos podría ser un nuevo paradigma. Yo lamentablemente tengo que decir en muchos casos y en alguna experiencia, yo casi siempre oigo hablar de las personas que no son tan eficientes y se dicen un montón de cosas, pero después y a veces hacemos preguntas, ¿y quién es el más productivo de ustedes? Y el silencio se vuelve un poquito incómodo porque se tarda un poco y entonces ahí ya de repente alguien le llega y dice tal, ¿y por qué? Y empiezan a haber algunas inclusive ponderaciones un poco peyorativas, ¿verdad? Es decir, que habla más duro. A mí me decían, es que usted debería ser periodista porque habla muy duro. Bueno, eso no necesariamente es solo eso lo que se ocupa. Cosas por el estilo. Entonces, el poder tener métricas de rendimiento ya muy detalladas y muy al día y muy al detalle es relevante. Y obviamente la detección de esas amenazas internas y riesgos de pérdidas de información con estos motores inteligentes. Yo quisiera insistir en eso. Las herramientas, en muchos casos, pero sobre todo en estos, es importante que tenga una flexibilidad, que cierta organización puede tener todo su sistema de mérito, su sistema de protección de información, etcétera, y que la herramienta pueda reflejar eso. Hay otras organizaciones donde también es importante, más bien al revés, que una herramienta tenga una capacidad de esquematizar porque van a empezar de cero. Entonces, empezar con una herramienta que no sea tan inflexible, pues se vuelve un tema muy positivo. Esos son los 3 elementos que para nosotros culminan. Si se acuerdan, al inicio de la presentación hacíamos 2 preguntas y después de todo este pequeño viaje, llegamos a que al final, en los negocios, en las organizaciones, se buscan este tipo de beneficios para el poder seguir en el largo plazo. Creo que eso es lo que les tenía por hoy. Creo, Dani, que había sí, queríamos dejarles esta segunda encuesta para los que estén interesados. Si están interesados en algún tipo de licencia gratuita y que los apoyemos con herramientas de este estilo donde mezclemos las dos cosas o solo quieren ver productividad o solo quieren ver seguridad, pues con mucho gusto lo podemos hacer. Entonces les dejamos la encuesta también ahí.
Esperamos unos segundos, me imagino también. No, no se te oye, Claudia. O estás en mute o... No, no se oye. Ahora sí se oye un poco mejor. Perfecto. Bueno, don Rigoberto, muchísimas gracias. Más bien ahorita, si le parece, abrimos este espacio para preguntas, ¿verdad? Si, no solo para que los participantes puedan contestar la encuesta, si les interesaría o no contar con una licencia gratuita por 15 días, sino también por si tienen alguna consulta para don Rigoberto en este momento, pueden hacerlo a través del chat que tienen al lado derecho de sus ventanas, en sus pantallas. O comentarios también. Bueno, por acá tenemos un comentario de Hazy, dice, muchas gracias, muy interesante la exposición. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, Hazy. ¿Alguna otra pregunta de alguno de los participantes? Ok, dice Sandra, don Rigoberto, dice, me parece valiosa la parte de seguridad en cuanto a productividad. Si bien se puede identificar si los trabajadores están o no en una herramienta productiva, no necesariamente significa que la persona es productiva. Exacto. Viera que esa pregunta no lo va a creer, pero cuando empezamos a ver estas soluciones fue una de las primeras que me dice. Le voy a decir por qué. A mí me gusta mucho oír música de tres tipos cuando estoy trabajando. La música de los 50s y 60s, música celta también y alguna música en español de los 60s y 70s. Y una de las cosas es, yo puedo tener abierto Spotify o lo que sea como background. Y eso no significa que yo estoy siendo improductivo, más bien puede ser que eso me haga a mí productivo. Entonces ahí tenemos que empezar a hacer ese tipo de correlaciones. Por eso les decía que las herramientas tienen que ser flexibles. Después de que se empiezan a medir, se puede establecer que una persona funciona mejor si tiene música clásica de Mozart de background. Entonces hay que abrirle YouTube para eso. Pero obviamente si va a estar oyendo YouTube para cualquier otra cosa, pues podría ser algo más negativo. Pero usted tiene toda la razón. Es una mezcla que se tiene que ir haciendo. Lo importante es que usted lo vaya pudiendo medir. En la medida en que usted tenga información objetiva y efectiva, entonces usted va a poder ir definiendo esos perfiles de diferentes personas. Muchas gracias, más bien, por la pregunta. Muchas gracias, Sandra. ¿Alguna otra consulta o algún otro comentario para don Rigoberto? Bueno, parece que no, don Rigoberto. Muy bien. Entonces, en este momento queremos darle las gracias por compartir este rato con nosotros, por compartir su conocimiento y sobre estas herramientas que en este momento cobran tanta relevancia a nuestra nueva normalidad, sobre todo para entidades financieras. Un tema tan interesante, de verdad, le agradecemos y ha sido un honor poder contar con su presencia en la agenda de Novafin Connect. No, les agradezco mucho a ustedes, a Novacom, como lo dije al inicio, también a las personas que estuvieron hoy. Siempre es un reto. Y yo he estado teletrabajando casi 4 meses y es un reto poder participar efectivamente en este tipo de cosas. Y agradecerles y bueno, a la orden en cualquier cosa que necesite, tanto Novacom como cualquiera de los participantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Rigoberto. Y bueno, también, como dijo don Rigoberto, muchas gracias a todos los participantes por sus preguntas o comentarios. Para ir cerrando, les informamos que en el transcurso de la tarde van a recibir un correo electrónico con el enlace a la grabación de esta sesión, además de un certificado de participación a Novafin Connect y, por supuesto, una encuesta de satisfacción que agradecemos nos ayuden a completar como parte de nuestra cultura de mejora continua. Adicionalmente, quedan cordialmente invitados al resto de las charlas. Tenemos una más el día de hoy a las 6 de la tarde y 5 más el día de mañana. Así que, bueno,
cordialmente invitados. Y bueno, también pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Y de nuevo, las charlas van a estar en nuestro canal de YouTube. Pueden encontrarnos bajo Novacom. De nuevo, don Rigoberto, agradecerle de parte de Novacom y mío y de todo el equipo aquí ha estado aquí apoyándome. Así que muchísimas gracias de nuevo y a todos los participantes y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, que tengan una buena tarde, que estén sanos y seguros con la familia también. Que así sea. Bueno, hasta luego. Feliz tarde. Luego.